Irán no es solo otro país en el mapa, es una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. A pesar de muchas invasiones extranjeras por parte de mongoles, griegos y árabes, Irán ha preservado su idioma, su poesía y una identidad inquebrantable. Mucho antes de que existiera el nombre Irán, la meseta iraní ya era hogar de antiguas comunidades humanas. Una de las primeras grandes civilizaciones en esta región fue Elam, centrada alrededor de la ciudad de Susa, en el suroeste de Irán. Elam no fue creado por una conquista repentina. Creció lentamente a partir de poblaciones locales que construyeron ciudades, templos y sistemas de escritura durante siglos. Durante casi 2000 años, Elam fue una de las grandes potencias del mundo antiguo. Pero las invasiones repetidas, especialmente por parte de los asirios, finalmente lo destruyeron y abrieron el camino para una nueva era. Esa nueva era comenzó cuando las tribus indo-iranias entraron en la meseta y se establecieron allí. Entre estos grupos, dos se volverían especialmente importantes: los medos y los persas. Los medos crearon el primer gran reino iraní, pero fueron los persas quienes cambiaron la historia del mundo para siempre. Luego, en el año 550 a.C., Ciro el Grande unió a las tribus iraníes y comenzó a construir uno de los imperios más grandes que el mundo había visto. Ciro no gobernó como muchos conquistadores antes que él. No simplemente destruía y reemplazaba. A menudo permitía que las tradiciones, religiones y costumbres locales continuaran. Cuando conquistó Babilonia, permitió que los pueblos exiliados regresaran a sus hogares y reconstruyeran sus templos. Esta política fue recordada en el famoso Cilindro de Ciro, que muchas personas hoy consideran como una de las primeras declaraciones de los derechos humanos. Bajo el gobierno de Ciro y de gobernantes posteriores como Darío I, el imperio aqueménida se convirtió en el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Se extendía desde Egipto hasta la India. Construyó caminos, creó provincias llamadas satrapías, estandarizó los impuestos y desarrolló un sistema avanzado de administración. Persépolis se convirtió en el símbolo del poder imperial persa. Pero ningún imperio dura para siempre. En el año 330 a.C., Alejandro Magno invadió Persia. En pocos años, el imperio aqueménida colapsó. Persépolis fue incendiada y Alejandro se declaró gobernante de Persia. Después de su muerte, su imperio se fragmentó y Persia quedó bajo el control de los Seleucidas, una dinastía griega. La cultura griega se expandió, pero la identidad iraní no desapareció. Permaneció viva bajo el dominio extranjero. Para el siglo III a.C., una nueva potencia iraní surgió en el noreste. Estos eran los partos. Originalmente un pueblo nómada, construyeron un imperio fuerte que controló la meseta iraní y Mesopotamia. Los partos se convirtieron en el gran rival oriental de Roma y controlaron rutas comerciales clave que conectaban el este y el oeste. Su gobierno era menos centralizado que el de los imperios persas anteriores, pero preservaron las tradiciones iraníes y mantuvieron la región políticamente activa. Luego, en el año 224 después de Cristo, ocurrió otra gran transformación. Un noble persa llamado Ardashir derrocó a los partos y fundó el imperio sasánida. Bajo los sasánidas, Irán volvió a convertirse en un estado poderoso y centralizado. El zoroastrismo se convirtió en la religión oficial y el arte, la arquitectura y el conocimiento persa florecieron. Los sasánidas lucharon contra Roma y más tarde contra Bizancio durante siglos. Estas guerras fueron largas, agotadoras y destructivas. A principios del siglo VII, ambos imperios estaban debilitados. Ese fue el momento en que los ejércitos árabes musulmanes surgieron desde Arabia y atacaron. En las batallas de Qadisiyah y Nahavand, los persas fueron derrotados. El último rey sasánida, Yazdegerd III, fue asesinado en el año 651 después de Cristo y el imperio llegó a su fin. Irán se convirtió gradualmente en parte del mundo islámico. El Islam se expandió por toda la región, pero la identidad persa no desapareció. En cambio, se adaptó. El idioma persa regresó en una nueva forma, escrito con alfabeto árabe. Los eruditos, poetas y científicos persas se convirtieron en algunas de las figuras más importantes de la Edad de Oro islámica. Durante los siglos siguientes, diferentes dinastías gobernaron Irán. Una de las más importantes fue el imperio selyúcida, fundado por gobernantes túrquicos de Asia Central. Aunque los selyúcidas no eran étnicamente persas, adoptaron la administración y la cultura persa. El persa siguió siendo el idioma de la literatura, el conocimiento y el gobierno. Una vez más, llegaron gobernantes extranjeros, pero la identidad profunda de Irán se mantuvo viva. Luego llegó una de las invasiones más oscuras en la historia de Irán. En el siglo XIII, los mongoles arrasaron Irán, destruyendo ciudades enteras y matando a enormes cantidades de personas. Parecía que la civilización finalmente podría romperse, pero ni siquiera eso destruyó a Irán de forma permanente. Los gobernantes mongoles de
de Irán, especialmente bajo el Ilkhanato, adoptaron gradualmente el Islam y la cultura persa. Lo que comenzó como devastación terminó convirtiéndose en otro capítulo de la recuperación iraní. Más tarde llegó Timur, otro gran conquistador de Asia Central. Sus campañas fueron brutales, pero el periodo timúrida también se convirtió en una época de renacimiento cultural persa. Ciudades como Samarcanda y Herat se convirtieron en centros de la literatura, la ciencia y el arte persa. Incluso después de la conquista, la civilización persa seguía resurgiendo. Luego llegó uno de los puntos de inflexión más importantes en toda la historia de Irán. En el año 1501, Ismail I fundó el Imperio Safávida y declaró el Islam chiita duodecimano como la religión oficial del Estado. Esto cambió a Irán para siempre. A partir de ese momento, Irán se volvió claramente distinto de sus vecinos mayoritariamente sunitas, especialmente del Imperio Otomano. La cultura persa siguió siendo el centro, pero ahora se combinaba con una identidad religiosa chiita que definiría a Irán durante siglos. Bajo gobernantes como Shah Abbas I, Irán entró en un periodo de gran renovación cultural y económica. Isfahán se convirtió en una de las ciudades más hermosas del mundo. El comercio floreció, la arquitectura floreció, la identidad persa se profundizó aún más. Incluso cuando los safávidas se debilitaron más tarde, las bases que construyeron permanecieron. Luego, en el siglo XX, Irán enfrentó un nuevo tipo de invasión. En lugar de solo ejércitos, enfrentó presión extranjera a través de la política, el petróleo y la economía. Rusia avanzó hacia el sur, hacia el Cáucaso. Gran Bretaña avanzó desde el sur para proteger su ruta hacia la India. Irán nunca fue completamente colonizado, pero estuvo constantemente bajo presión y manipulación. Y luego el descubrimiento del petróleo empeoró aún más las cosas. En el año 1906, los iraníes se levantaron y obligaron al Shah a aceptar una constitución y un parlamento. Fue uno de los primeros movimientos constitucionales en la región, pero las potencias extranjeras temían a un Irán fuerte e independiente, y la inestabilidad continuó. En el año 1925, Reza Shah tomó el poder y comenzó a construir un Estado moderno. Construyó ferrocarriles, escuelas, universidades y un ejército más fuerte. En el año 1935, nombró oficialmente al país como Irán, pero la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo nuevamente. Gran Bretaña y la Unión Soviética invadieron Irán en el año 1941 y obligaron a Reza Shah a abdicar. Su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, se convirtió en Shah. Luego comenzaron los conflictos por el petróleo. En el año 1951, el primer ministro Mohammad Mossadegh nacionalizó el petróleo de Irán. Gran Bretaña se enfureció. En el año 1953, la CIA y la inteligencia británica organizaron la Operación Ajax, derrocando a Mossadegh y restaurando el poder del Shah. Ese evento marcó la política iraní moderna para siempre. El Shah gobernó con el respaldo de Estados Unidos, construyó un Estado fuerte, modernizó partes de la economía, pero también generó un profundo resentimiento debido a la desigualdad, la represión y la dependencia de Occidente. Ese resentimiento estalló en el año 1979, cuando millones de iraníes se unieron a una revolución liderada por el Ayatolá Khomeini. La monarquía colapsó y nació la República Islámica. Este nuevo liderazgo vio a Occidente, especialmente a Estados Unidos, como una fuerza que había interferido en la política de Irán durante décadas. Poco después, la embajada de Estados Unidos en Teherán fue tomada, y las relaciones se rompieron por completo. Al mismo tiempo, Irán también adoptó una postura fuertemente en contra de Israel, viéndolo como un aliado cercano de Estados Unidos y un símbolo de la influencia occidental en la región. Desde entonces, Irán ha permanecido como una fuerza importante en el Medio Oriente. Luchó una guerra brutal de 8 años con Irak, resistió la influencia estadounidense, entró y salió de fases diplomáticas, incluido el acuerdo nuclear. Pero la tensión con Estados Unidos nunca desapareció realmente. Y hoy esa tensión ha alcanzado su punto más peligroso. En el año 2026, el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel se convirtió en una guerra a gran escala. Ataques aéreos golpearon ciudades importantes. Misiles y drones fueron lanzados por toda la región. El estrecho de Hormuz fue interrumpido, sacudiendo los mercados energéticos globales. Su liderazgo principal ha sido eliminado y su infraestructura destruida. Pero a pesar de todo esto, Irán no colapsó. Durante 5.000 años, Irán ha sido invadido, transformado y atacado desde todas las direcciones. Sin embargo, sigue siendo lo que siempre ha sido, una civilización antigua que se niega a desaparecer.